La Iglesia de Cristo de El Salvador presenta su programa Lea la Biblia. Quédese con nosotros. ¿Qué papel puede jugar el cristiano en el mejoramiento del gobierno de su país? ¿Puede participar en cambios que se llevan a cabo por el uso de la fuerza? ¿Debe respetar su patria y honrar a los gobernantes y las leyes de la República? ¿Puede saludar la bandera como emblema de la patria misma? ¿Tiene su Biblia abierta? ¿Qué dice la Biblia? Esta debe ser la pregunta, pues solamente en la Biblia podemos encontrar una respuesta verdadera y adecuada para estos problemas de la vida diaria del cristiano. En Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7, encontramos la explicación más amplia de la actitud del cristiano hacia el gobierno civil que hay en toda la Biblia. En estos versículos inspirados por el Espíritu de Dios, encontramos que el cristiano debe ser el mejor ciudadano en todo el país. Él debe respetar, obedecer y honrar tanto gobernantes como leyes de la nación. La Biblia dice en Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. En estos versículos de la palabra sagrada, aprendemos que el cristiano debe ser obediente a toda autoridad civil, por supuesto, con la limitación notable de no hacer nada que contradiga los mandamientos claros de la Biblia. Pero en general podemos ver claramente que Dios condena la oposición a la autoridad civil, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Romanos 13, versículo 2. Es notable que la palabra autoridad no indica nada en cuanto al carácter ni la filosofía política del gobernante al cual no debemos oponernos. Lo único que se indica por el vocablo autoridad es la posición que Dios le ha permitido a este individuo y por tanto del respeto que merece de todo siervo de Dios. No nos toca a nosotros decidir si el gobierno o el gobernante merece nuestra obediencia o no. No debemos obedecer solamente a los que están de acuerdo con nuestra filosofía política personal, sino a toda autoridad, pues todas están establecidas por Dios. Y en el fin, todas son de cierto beneficio para el pueblo, pues cualquier gobierno es mejor que la anarquía. Y este es el propósito mayor que Dios tiene en mente en establecer los gobiernos, evitar la anarquía, pues la anarquía destruye todo y todos, aun la fibra moral del pueblo. Así que Dios ha establecido autoridades que guardan el orden, y Dios mismo condena la oposición a estas autoridades. Yo creo
que si consideramos el caso de los judíos cristianos en el tiempo del primer siglo, bajo el dominio pagano, reconoceremos que nosotros hoy día no tenemos caso para justificar la oposición y desobediencia a los gobernantes civiles por muy injustos que sean. Primeramente, los gobernantes de los países a donde huyeron de la persecución eran idólatras, pecado especialmente ofensivo e intolerable a estos cristianos que aún en la religión de sus padres habían aprendido lo aborrecible que es la idolatría. Además, las leyes de estas naciones se podrían considerar como de origen puramente humano, mientras las leyes de la nación de Israel recibidas por medio de Moisés eran divinas. Además, considerándose correctamente como ciudadanos del reino de Dios, se podrían sentir absueltos de toda obligación a los reinados de este mundo. Sin embargo, en estos versículos y otros, Dios les revela claramente que la rebelión contra las autoridades civiles, aun las paganas, era y es igual que rebelión contra una institución que Dios mismo ha establecido. Ahora, si tal fue el caso para los de aquel tiempo en tales situaciones, ¿cuánto más para nosotros hoy día? La verdad es que el cristiano puede ser fiel a Dios y obedecer las leyes terrenales con pocas excepciones, y este es su deber. La forma de gobierno no es de tanta importancia, aunque es más fácil y tranquilo vivir bajo ciertos regímenes que bajo otros. Y el cristiano puede y debe tratar de mejorar el sistema de gobierno de su pueblo por todos los medios legales a su disposición. Pero la rebelión por fuerza es un pecado en el cual el cristiano fiel no participará. Si no podemos estar seguros de otra cosa, la Biblia aquí en Romanos capítulo 13 y el versículo 2 está condenando tales actividades, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Si hay injusticias que pueden ser corregidas por medios legítimos, el cristiano tiene el deber de ayudar para este fin. Pero la resistencia armada o violenta no es un medio legítimo para el discípulo de Cristo Jesús. Y en realidad, la mejor obra que nosotros podemos hacer para mejoramiento de la nación es poner en práctica los principios cristianos que el Señor Jesucristo nos ha enseñado en su palabra y propagar estas enseñanzas justas y verdaderas a toda la gente. El que enseña y practica la palabra de Dios es el mejor ciudadano bajo cualquier sistema político y hace más que todos los políticos y todas las reformas para ayudar al pueblo. Y lo hace todo en sujeción a las autoridades civiles que estén en poder de la filosofía o la política que sean. En los versículos 3 y 4 de nuestro texto en Romanos capítulo 13, vemos que Dios tiene su propósito en establecer autoridades civiles y tanto el pueblo como también los gobernantes deben estar al tanto de estos propósitos divinos para el gobierno de una nación. El primer propósito por el cual Dios establece autoridades civiles es para el bien del pueblo, para proteger los derechos de la persona, la propiedad y la libertad que cada individuo debe tener. Si algún gobierno no sirve a este propósito como debe, tendrá que responder a Dios mismo. Nuestros gobernantes deben reconocer que no han recibido poder para abusar de él y aprovechar para su propio progreso económico o egoísta. Lo han recibido para funcionar para el bienestar del pueblo. El gobernante que abusa del poder que Dios ha encomendado en sus manos no debe sentirse orgulloso por la autoridad que tiene, ni abusar del pueblo que gobierna, pues la realidad es que es servidor de Dios para nuestro bien.
Todo oficial del gobierno, del alto mando al más bajo, debe reconocer que es responsable al Rey de Reyes y Señor de Señores por la manera en que lleva a cabo sus funciones como autoridad civil. Algunos gobiernos, como ya estudiamos en el caso de Asiria y Egipto, no desean servir a Dios, pero Dios les convierte en servidores suyos de todas maneras. Pero tales gobernantes rebeldes y malvados reciben de Dios su castigo y derrota. Así que el lema de todo gobernante debe ser servir a Dios y al pueblo, según sus capacidades. Así merecerá la bendición de Dios y la honra de sus compatriotas y habrá cumplido con uno de los propósitos básicos de su existencia como autoridad superior. El siguiente propósito que Dios tiene para los gobiernos civiles es la venganza, o sea, el castigo del malhechor. Sí, el gobierno tiene el derecho, según la palabra de Dios, de castigar justamente al que hace algún mal contra la sociedad. Para que un gobierno pueda servir para el bien del pueblo es necesario proteger al pueblo de aquellos que abusan de los derechos de cada ciudadano y de la nación en general. Los transgresores de las leyes deben ser castigados. Esta es la única manera eficaz para prevenir al crimen. Los legisladores y especialistas modernos que niegan este principio necesitan leer la Biblia otra vez, pues Dios siempre ha mandado el castigo justo del infractor. Es justo y es la única forma de desanimar a aquellos que tienden a infringir las leyes y destruir la paz y la tranquilidad de la nación. Dios ha establecido a las autoridades superiores para castigar a los malhechores. Es parte de su plan divino para la humanidad. Y finalmente, como resultado de la necesidad de gobernantes, leyes y gobiernos organizados en general, está la necesidad de los tributos e impuestos que cada ciudadano debe pagar. Hay muchas preguntas sobre este punto, pero la Biblia es clara en su enseñanza. Nuestro deber es pagar los impuestos. Es el deber del gobierno usar correctamente estos fondos para el beneficio del pueblo. Si no lo hace, será Dios quien le castigará. Pero nosotros no tenemos el derecho de dejar de pagar los impuestos simplemente porque no aprobamos el gobierno que está en poder. Si tal fuera el caso bajo el gobierno romano que perseguía a la Iglesia de Dios, ¿cuánto más hoy día? El deber del cristiano al gobierno es orar por él, honrarlo, pagar lo que debe y obedecer a las autoridades superiores, y esto es necesario por razón del castigo y por causa de la conciencia. Buenos días amigos, buenos días hermanos. Una vez más estamos en este domingo 30 de agosto del año 2014. Gracias a Dios ya hemos escuchado la primera parte del programa Lea la Biblia con el hermano Larry White desde los Estados Unidos. Vamos hoy, hermanos, a tener la segunda parte. Quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios basado en Mateo capítulo 25, versículos 50 y 51, dice la palabra del Señor: Jesús lanzó otro fuerte grito y murió. En aquel momento la cortina del templo se partió en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Mis amigos, hace más de 2000 años que el Hijo de Dios murió por nosotros en la cruz del Calvario, tomando su lugar y mi lugar en la cruz. Hoy quiero hablarle de un milagro maravilloso que sucedió precisamente segundos después, cuando Jesús expiró, cuando Jesús murió. Me refiero a esto que hemos leído acá en este pasaje. Una vez más dice: Jesús lanzó otro fuerte grito y murió. En aquel momento la cortina del templo se partió en dos, de arriba a abajo. De eso quiero hablarle en esta mañana, del partimiento de esa cortina, ese velo. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno,
en el momento en que Jesús lanzó su último clamor. ¿Qué clamor habrá dicho Jesús antes de morir? Bueno, otro escritor del Evangelio dice que dijo: Padre, mi vida está en tus manos. Cuando él dijo esas palabras, Jesús murió. Sucedió también algo sin precedentes en el templo. Dice la palabra: y aquí el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Jesús murió a la hora de la oración de la tarde, la hora novena, dice la palabra de Dios. Más o menos eran las 3 de la tarde. A esa hora, hombres y mujeres fieles a Dios, es decir, judíos fieles a Dios, se reunían en el templo, en el atrio de las mujeres, para orar. Mientras oraban, un sacerdote entraba en el templo para ofrecer incienso. El templo se dividía en 2 lugares principales: el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo era la parte del templo donde solo los sacerdotes podían entrar para ofrecer sacrificios e incienso. El lugar santísimo era el lugar más santo y más sagrado sobre la tierra en aquellos tiempos. Solo el sumo sacerdote podía entrar, pero no cuando él quería, sino una tan sola vez en el año, según dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, versículo 3, Éxodo capítulo 30 y versículo 10. Una tan sola vez en el año el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar llamado el lugar santísimo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios por los pecados propios y por los pecados todo el pueblo judío. Lugares, es decir, el santo y el lugar santísimo, estaban separados por una cortina que se llamaba el velo. Esta cortina, mis amigos, mis hermanos, tenía más o menos 81 metros cuadrados, es decir, unos 9 metros de largo por 9 metros de alto. Era color azul púrpura y carmesí, era de lino torcido, tenía un espesor de al menos 10 centímetros. Imagínese usted, una cortina de 10 centímetros. 10 centímetros que no era fácil romper. Era lo suficientemente resistente como para que se rompiera por 2 personas. Se dice que ni siquiera tirado por 2 caballos podían romperlo. Imagínese usted, mi amigo, la fuerza, la resistencia, más bien dicho, que tenía esa cortina. Era una resistencia enorme, era una resistencia que, bueno, alguien puede decir: es fácil romper una cortina. Sí, pero esta era una cortina especial. Era la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo. ¿Qué vemos acá, mis amigos? El velo no se rompió por casualidad. El velo no se partió por la sacudida del terremoto, porque dice también la palabra de Dios acá donde estamos leyendo en Mateo 27:51. En aquel momento la cortina del templo se partió en 2, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. La tierra tembló, hubo un terremoto, pero no fue el terremoto que rompió la cortina. No fue la sacudida del terremoto, no fueron las personas que la rompieron. Ya hemos dicho que para que 2 rompieran esa cortina de 10 centímetros de espesor, se necesitaba una fuerza tremenda. Si hubiera partido, imagínense que 2 personas la hubieran podido partir ese velo entre los 2. Bueno, se hubiera partido de abajo hacia arriba, porque la fuerza hubiera sido ejercida de abajo hacia arriba. Pero dice la palabra de Dios que la cortina se partió en 2, de arriba abajo. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que solo la mano de Dios pudo romperla de arriba abajo. Mis amigos, este fue el milagro que sucedió quizá 1 o 2 segundos después, o quizá en el propio momento cuando Jesús dijo: Padre, mi vida está en tus manos. Cuando Él gritó de esa manera y Él murió aquí en la tierra. En ese preciso instante, dice la Biblia, el velo del templo se rasgó en 2, se partió de arriba abajo. ¿Qué tiene que ver esto
con el mensaje de esta mañana. Mi amigo, el rompimiento del velo es un milagro maravilloso que, tiene mucho que enseñarnos a cada uno de nosotros en esta mañana. Pero vamos a dejar la segunda parte después de escuchar este canto. Es la roca de mi ser, es el que da paz a mi corazón, es el sol que ilumina mi vida, si lo es. Su dulce nombre es Jesús, por siempre lo cantaré, lo esperaré, porque Él es mi Salvador. En mi corazón tengo a Cristo, de la mano voy con Él hasta el cielo. Yo cantaré que tengo un amigo cuyo nombre es Jesucristo. Hoy le doy mi corazón. Es la roca de mi ser, es el que da paz a mi corazón, es el sol que ilumina mi vida, si lo es. Su dulce nombre es Jesús, por siempre lo cantaré, lo esperaré, porque Él es mi Salvador. Muy bien, mis amigos, ¿qué tiene que ver este mensaje, este relato que hemos leído en esta mañana con cada uno de nosotros? ¿Qué significa esto que pasó para cada uno de nosotros? El rompimiento del velo, en el momento mismo que Jesús murió en la cruz, ese rompimiento significó, en primer lugar, significó el fin del antiguo pacto, el fin del Antiguo Testamento. Jesús estaba inaugurando con su muerte su nuevo pacto con la humanidad. Yo quiero leerle la palabra de Dios, mis amigos, aquí en Hebreos capítulo 9, versículos 16 y 17, dice la palabra del Señor respecto a esto. Dice, este nuevo pacto es como un testamento. Si la persona que hace un testamento no se ha muerto todavía, ese documento aún no sirve para nada. Por eso, cuando Dios hizo el primer pacto, se mataron varios animales. Primero Moisés anunció los mandamientos de la ley a todo el pueblo. Luego tomó lana roja y una rama de hisopo y las mojó en agua mezclada con sangre de toros y de chivos. Después roció esa mezcla sobre el libro de la ley y con ella roció también a todo el pueblo. ¿Qué hemos leído acá? Que un testamento se tenía que escribir, digamos así, o tenía que dejar pasar a funcionar con la muerte de la persona. Ahora dice el versículo siguiente, el versículo 20, cuando terminó dijo, esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. Imagínese usted, la sangre era aquello que confirmaba el pacto, en este caso el pacto que Dios quería hacer con ellos. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Él estaba anunciando el fin del Antiguo Testamento y estaba anunciando el inicio del Nuevo Testamento. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2 y el versículo 14 de esta manera: la ley escrita en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. ¿Qué está diciendo acá? Bueno, está diciendo que cuando Jesús murió en la cruz, la ley del antiguo pacto había quedado abolida. Dice el versículo 13, antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios, pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. La ley escrita en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Mis amigos, Jesús estaba muriendo en ese momento, el velo se rompe y eso significó que el antiguo pacto había quedado atrás. Usted y yo ya no debemos vivir bajo el régimen del antiguo pacto, ya no debemos vivir bajo el régimen de esa ley que lo único que hacía era señalar el pecado en el hombre. No matarás, no adulterarás, etcétera. Esa ley había quedado anulada, pero no para, digamos así, no había quedado anulada para dejar desprotegido al hombre, sino
había quedado anulada porque venía un pacto mejor, porque venía un pacto en el cual usted y yo podemos vivir ahora, en el pacto de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El rompimiento del velo, en segundo lugar, significó que el camino que llevaba al lugar santísimo fue abierto por el partimiento del mismo velo. Así también el partimiento de la carne de Jesús anticipó su regreso al lugar santísimo del cielo. Vea usted esta aplicación de este pasaje. El camino que llevaba al lugar santísimo fue abierto. Significa el lugar santísimo, es una figura del cielo para nosotros. La carne de Jesús estaba representada por el velo, dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 19 y 20. Dice acá la palabra de Dios. Dice: hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad al lugar más santo, al lugar santísimo. Pues cuando Jesús murió, abrió la cortina que nos impedía el paso, pero ahora Jesús está vivo y por medio de Él podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo y distinto. Vea usted, la carne de Jesús era la representación de ese velo. Y ahora el velo roto representa que usted y yo tenemos la oportunidad de entrar a la misma presencia de Dios, si queremos hacerlo. Por la muerte de Jesús, el camino que nos lleva a Dios se ha abierto para usted y para mí, para cada una de las personas de entre los que moramos sobre la tierra. Se ha quitado la barrera que existía entre Dios y nosotros. Se ha quitado esa cortina que nos impedía el paso directo a la presencia de Dios. Se ha quitado la cortina, se ha quitado el velo que nos impedía comunicarnos con Dios. Se ha quitado de en medio de Dios y nosotros. Ahora usted y yo tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, es decir, el cielo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Qué debemos hacer ahora usted y yo? Bueno, la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 10, versículo 21 y 22. Dice: Él es nuestro gran sacerdote encargado del santuario que está en el cielo. Por eso, mantengamos una amistad sincera con Dios, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él, porque Cristo nos dejó limpios de pecado como si hubiera lavado con agua pura, y ya estamos libres de culpa. Sigamos confiando en que Dios nos salvará, no lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Mis amigos, ¿qué quiere Dios de nosotros? Usted que me oye hoy, ¿qué quiere Dios de usted? ¿Quiere Dios? ¿Qué pretende Dios con usted que está oyendo? Bueno, Él quiere una íntima amistad con usted. Él quiere que usted se entregue a Él de corazón. Él quiere que usted lo busque con toda su alma. Él quiere, mi amigo, Él quiere, mi hermano, que tengamos la plena seguridad de que podemos confiar en Él ahora. Porque Él ya nos dejó limpios de pecado, dice la palabra. Si usted todavía no ha entregado su vida al Señor, usted todavía no ha sido limpiado. Pero si usted ya entregó su vida a Cristo, usted está limpio de cualquier problema de pecado. Si usted ha creído en Jesús como su Señor, le ha hecho su Señor, el dueño de su vida, si usted le ha confesado delante de los hombres, ha confesado esa profesión pública de su fe en Cristo, si usted se ha arrepentido del pecado que ha hecho en su vida, sí, porque todos hemos pecado, todos somos inmerecedores de la gracia de Dios. Si usted ha participado de la muerte de Jesús, la sepultura y su resurrección a través de las aguas bautismales, bueno, usted ahora es un hijo de Dios. Pero si usted no lo ha hecho aún,
todavía tiene la oportunidad de hacerlo. Dios ahora nos espera a todos en su lugar santísimo, en el cielo, con los brazos abiertos para que tengamos comunión con Él. Él nos espera. Él está allí esperando por usted también. Está esperando por mí. Está esperando por cada ser humano. Está esperando para que estemos con Él en el lugar santísimo. El velo ya no existe. Jesús murió en la cruz por usted y por mí. ¿Qué hará usted ahora por Jesús? ¿Entregará su vida a Él? Dios le está esperando. Busque al Señor. Contáctenos. Al final de este programa están nuestros datos. Usted puede contactarnos y vamos a poder ayudarle. Bueno, vamos a terminar acá. Tenemos un anuncio para ustedes, para algunas congregaciones invitadas. Tenemos la Confraternidad de Mujeres Cristianas que se llevará a cabo en el primer sábado del mes de octubre, el 4 de octubre, de 8:30 a 2:30 p.m. en el local de la Iglesia de Cristo en Zaragoza. La maestra para esta oportunidad es nuestra hermana Marlene de Larín. El tema, ¿qué necesita una familia para ser feliz? Interesante, ¿qué necesita una familia para ser feliz? Las iglesias invitadas, pues les recordamos confirmar su asistencia al 7382-7622 o 6130-1090. Bendiciones a todos, hermanos, bendiciones mis amigos. Les esperamos en este su programa Lea la Biblia el próximo domingo. Recuerde, hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. Bendiciones a cada uno. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 7 de la mañana en Radio Progreso. Contáctenos al 7381-9090, 7381-9090 o envía tus comentarios al correo electrónico esperanza@iglesiadecristo.org.sb. Conócenos más en www.iglesiadecristo.org.sb.